Bien. Ok, vamos a hacer entonces ahora una revisión de la parte de los músculos del dorso. Luego vamos a entrar a los músculos abdominales o de la pared eh, abdominal para continuar después con órganos intraabdominales. Puse algunas imágenes de los músculos que vamos a ver ahora. Son la parte posterior, tanto lumbar, torácico y cervical. O sea, ellos se les consideran los músculos del dorso. Una última persona más y empezamos. Entonces, en este grupo muscular de los músculos del dorso, vamos a dividirlos estos músculos en planos. Entonces, la región posterior está los músculos de la región posterior o dorsal. Entonces, son músculos del dorso. Para ello, vamos a dividirlos en estos tres planos. Vamos a tener un plano de los músculos superficiales, músculos intermedios, en un plano intermedio, plano medio o intermedio, y músculos del plano profundo. Entonces, estos músculos van a estar hacia la parte posterior, son inervados, el plano superficial y el plano medio son inervados por ramas anteriores de los nervios raquídeos, y ya dijimos que las ramas anteriores formaban plexos. Ahí teníamos el plexo cervical, el plexo braquial, vamos a ver después plexo lumbar, plexo sacro, plexo pudendo, todos esos son ramas anteriores. Y ya en el plano más profundo, los nervios salen por los agujeros de conjunción y van directo a inervar estos músculos del plano profundo, que serían los ramos posteriores de los pares raquídeos. Entonces, en el plano superficial todavía son inervados por ramas que nacen de la parte anterior y luego se van para atrás e inervan a esos músculos del plano superficial. En el plano medio, vamos a empezar por ese plano, en el plano medio vamos a tener los músculos serratos. Entonces, en este plano medio o intermedio, vamos a ver a los músculos serratos. Ahí tenemos el músculo serrato, como estamos en la parte posterior, serrato posterior superior. Entonces estamos hacia los músculos del dorso, porque hay otro serrato anterior, que era el serrato mayor, ¿no? Entonces, todos serratos posteriores. Hay uno que está superior y el otro que está inferior. Entonces, el otro músculo
también serrato posterior e inferior. Superior e inferior. En el caso de músculo, los músculos serratos posteriores, ellos son músculos accesorios de la respiración, sobre todo actúan en la inspiración. Otros autores dicen que estos también actúan eh, como abrazaderas de los músculos que están hacia los espacios entre la apófisis transversa de las vértebras y la apófisis espinosa. Entonces servirían como para mantener unidos estos músculos de la región dorsal. En los animales, cuando uno va a comprar carne, y deme el lomito, más o menos el lomito, el filé y el contrafilé de la región dorsal, ¿cierto? Entonces estos, vamos a decir que tienen que ver en la inspiración, son auxiliares, son accesorios de la respiración y que van a actuar sobre todo en la fase inspiratoria. Estos músculos serratos posteriores entonces están ubicados a nivel el serrato superior, el posterior superior está ubicado, insertado entre las apófisis espinosas de C7, T1, T2, T3, T4, hasta algunos fascículos T5. Luego van a ir a insertarse a las costillas, porque tienen que ir de una vértebra a una costilla para ayudar a movilizar la articulación costotransversa, ¿cierto? Y costo vertebral en el movimiento de la inspiración. Por lo tanto, vamos a diseñar aquí esas vértebras de C7, las cervicales, hasta las torácicas, para poder insertar estos músculos. Entonces, tendríamos la columna vertebral, y tendríamos cervical 1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7, que es la prominente, ¿no? Con su apófisis espinosa mayor, más grande que las anteriores, y que si la vemos en un plano lateral, tendríamos más o menos la apófisis en una vista lateral, apófisis espinosa, la parte posterior, el cuerpo, apófisis articulares, apófisis espinosa, así. Entonces, la más C2, C1, este sería C2, C3, aquí sería C1, que C1 es el atlas, ¿se acuerdan? El atlas que no tiene nada más dos masas laterales y tiene un arco posterior, estaría su tubérculo posterior. Luego viene el axis, que sí tiene esa apófisis espinosa, la C3, voy a poner C4, C5, C6, C7, que está así dijimos que es prominente. Entonces, acá arriba teníamos el occipital con el tubérculo occipital externo, y de esta apófisis, de este tubérculo occipital externo, está en la parte media está insertando un ligamento, el ligamento nucal. El ligamento nucal viene así, desde arriba hacia abajo, aprovechando que la apófisis de la séptima vértebra cervical es prominente, entonces se va ahí insertando en ella, y además lo hace en todas las apófisis espinosas de las anteriores, de las otras vértebras, pero su borde estaría yendo del occipital hacia la séptima, ¿no? Hasta la séptima vértebra cervical. Y hacemos las otras apófisis espinosas, tendríamos ahí. Por lo tanto, en el vértice de estas apófisis también va a estar insertado este ligamento, el ligamento nucal. Desde este borde posterior
hacia la apófisis espinosa. Este ligamento nucal se va a prolongar hacia más o menos la T1, T2. Y se continúa con el ligamento epispinoso, ¿cierto? Que está sobre la apófisis espinosa, la región torácica, la región lumbar, hasta la cresta sacra. Lo que nos interesa ahorita es la parte superior. Y dijimos que el músculo serrato, este músculo serrato posterior superior, está insertándose a nivel de las apófisis espinosas de C7. Entonces, de C7, de la cervical 7, pasa a T1 hasta T5, T4, T5. Entonces tendríamos torácica 1, torácica 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos a poner la 5 ahí. Entonces tendríamos acá hasta la cuarta, más o menos. La apófisis espinosa de la primera, segunda, tercera y cuarta. De estas apófisis espinosas, los músculos, las fibras musculares se van a dirigir para insertarse en las costillas. Entonces, se van dirigiendo de C7, voy a poner ahí, de C7 a T4, inclusive T5 y T6. Bien, entonces las costillas, ustedes recuerdan, estaban también aquí articulándose con la cabeza. Entonces C7 articula sola la cabeza, su cuello, tubérculo y su ángulo. Cabeza, cuello, ángulo. Lo mismo a nivel de las siguientes vértebras. Entonces tendríamos la cabeza, cuello, ángulo, tubérculo, ángulo. Cabeza, cuello, tubérculo, ángulo. Lo mismo la segunda. Esta sería la tercera costilla. La cuarta, quinta costilla. Entonces estos músculos, el músculo serrato posterior superior, insertándose por su porción medial, va a ir hacia la segunda costilla, a nivel del tubérculo costal, ahí donde está articulándose con la apófisis transversa de las vértebras torácicas. Entonces va de la C7, T1, T2, T3, T4, para insertarse entonces desde la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla. Entonces, cuando tomando punto fijo en la línea de su inserción medial, su inserción de origen, lo que va a hacer es elevar y actuar en la fase inspiratoria de la respiración. Ese sería el músculo serrato posterior superior hacia la costilla. El otro músculo, serrato posterior inferior, está insertando en las últimas vértebras, en la apófisis espinosa, las últimas vértebras torácicas y primeras lumbares, y de ahí se dirige también a las costillas, porque tiene que movimentar en la fase inspiratoria, sobre todo. Entonces vamos a continuar ahí con nuestra columna. Teníamos T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, 11 y 12. De ahí vamos a tener las lumbares, la L1, L2, L3, L4 y L5. Entonces, dijimos que este músculo inserta en la apófisis espinosa de las últimas torácicas para dirigirse a las costillas. Entonces tendríamos T5, T6, T7, T8, T9, 10, 11 y 12. Esta sería la 10ª costilla, vértebra.
Entonces ahí tendríamos las costillas, la decimosegunda, cabeza, cuello y una costillita pequeñita. La decimoprimera, cabeza, cuello, también es una costilla flotante. La décima costilla, esta es una costilla falsa, cabeza, cuello, tubérculo y cartílago. Y la novena costilla, cabeza, cuello, tubérculo, ángulo y cartílago. Entonces, más o menos a esa región torácica, músculo serrato posterior, en este caso, inferior. Por lo tanto, este va a estar yendo y sentarse en las apófisis espinosas de las últimas vértebras torácicas. Hablamos de 11, de 12, L1 hasta L2. De ahí sus fibras se dirigen oblicuamente hacia arriba para ir también a las costillas siguientes, a la decimosegunda, decimoprimera, décima y novena costilla. De esa manera tendríamos insertados estos músculos a nivel del tubérculo, que es la porción de la costilla después del cuello, cabeza, cuello, tubérculo, que está articulando con la apófisis transversa de las vértebras correspondientes. Así entonces vamos a tener que estos músculos están yendo de una apófisis espinosa hacia el tubérculo costal. Por lo tanto, entre ellos queda ese espacio que le decía que sirve también este músculo como una abrazadera para los músculos que se van a encontrar entre apófisis espinosa y apófisis transversa. Ahí, el lomito. Entonces lo mismo hacia arriba. Sirven como abrazadera y sirven como músculos inspiradores. Eso es un plano medio. Luego vamos a ir a un plano más superficial, donde vamos a tener ahí los músculos de profundo a superficial más una vez, porque necesito diseñar desde adentro para afuera. Vamos a tener el romboides, el dorsal ancho, que ya vimos en la anterior clase cuando vimos axila, y el trapecio. Entonces vamos a ver los músculos romboides. Los músculos romboides son un poco más superficial que estos serratos y a la inervación de estos músculos serratos, fácil. Como están ahí al lado de las costillas tienen su paquete neurovascular, ¿no? Tienen arteria, vena, nervio intercostal, entonces los nervios encargados de inervar a estos músculos serratos son los intercostales. Entonces vamos a decir que estos están inervados por ramas de los nervios intercostales, que son ramas anteriores. Intercostales. Fácil porque ahí están al lado, entonces aprovechan ya los nervios y le mandan su inervación motora. El músculo, entonces, romboides. El romboide existe romboide menor y romboide mayor. El romboide menor está por arriba y el mayor por debajo. El mayor, el hermano mayor, levanta al hermano menor. Entonces, el romboide menor, vamos a poner acá, sería en el plano superficiales. Ahí vamos a tener los músculos de profundo superficial, los músculos romboides. Estos romboides, vimos que hay un romboides menor que está arriba, hay un romboides mayor. Entonces, el músculo romboides menor inserta medialmente en la apófisis espinosa de C7, la apófisis más prominente, C7 hasta T1. Pero lo hace también, fíjense aquí en la apófisis espinosa de C7, lo hace también en la parte final del ligamento, este que habíamos dicho que era el ligamento nucal.
Entonces vamos a poner aquí ligamento nucal, ¿no? Entonces lo hace en la parte inferior. También aprovecha ahí, ya que está cerquita la torácica 1, también lo hace insertándose ahí algunos fascículos en esa apófisis espinosa. Entonces vamos a tener acá en nuestro diseño T4, vamos a tener que poner T4, T5, T6, T7. Esta sería eh, T7. ¿No? Entonces T7 y el ligamento nucal, la parte inferior del ligamento nucal y T7 y torácica 1, perdón, no, C7, que T7, C7, equivocado, aquí, eh, perdón, es acá arriba, ¿no? C7, C7, acá arriba, este es T, estamos bien ahí. Entonces, insertándose en C7, ligamento nucal, poco de T1, vamos a hacer, este músculo lo vamos a hacer para el otro lado. Entonces, de esta inserción se dirige hacia el borde medial de la escápula. Entonces, necesito acá diseñar la escápula. Este romboide se va de las vértebras hacia la escápula. Entonces, la escápula está más o menos proyectada entre C7, que sería su ángulo más superior, ¿cierto? Su ángulo más superior, pero está proyectada hasta T4, T5, hasta T7, inclusive su eh, ángulo inferior. Lo voy a hacer un poco más lateral para que me pueda dar espacio y insertar. Entonces tendría, vamos a hacer aquí mismo. Hasta T7, fotogracoidea, la apófisis, y acá tendríamos a nivel de T4, más o menos la proyección de la apófisis espinosa con su prolongación, que sería el acromio, labio inferior de la apófisis espinosa, acromio en su porción lateral y el labio superior. Bien, entonces tendríamos ahí la vista posterior, la fosa supraespinosa, la fosa infraespinosa. Este músculo romboides menor, dijimos que insertaba en C7, ligamento nucal inferior, hasta T1. Entonces, de estos fascículos, fíjense cómo se dirige hacia el borde medial, al borde espinal, pero en la parte superior a la espina de la escápula. El otro músculo romboides mayor le sigue, entonces viene a insertar desde T1, T2, T1, T2, T3, T4, pero lo hace a nivel también del borde medial o espinal de la escápula, pero por debajo de la espina, dejando un pequeño espacio entre el romboides menor y el romboides mayor. Estos cubren, como han visto en el diseño, cubren, están más superficiales, por tanto lo cubren al músculo serrato posterior superior. Estos músculos romboides están inervados por una rama del plexo braquial, que sería el nervio dorsal de la escápula. Entonces, el nervio dorsal de la escápula es el que está inervando a estos romboides. Nervio dorsal de la escápula. Para ver entonces el serrato que está en el plano más profundo hay que cortar estos músculos
como van a ver en el canal. El otro músculo es el dorsal ancho. Este dorsal ancho es el músculo que lo habíamos denominado el músculo del nadador. Entonces, pero antes de este músculo vamos a ver el músculo elevador de la escápula. Este músculo elevador de la escápula se encuentra en este mismo plano junto con romboides. El músculo elevador de la escápula es un músculo que está inervado también por el nervio rama del plexo braquial, el dorsal de la escápula. Y este se va desde el ángulo superior de la escápula hacia las apófisis transversas de C1 del axis del atlas, C3, C4, a nivel cervical. Vamos a ver entonces, pongamos, esta es C6, C6, C5, C4, C4, C3. Aquí seríamos C1, que es el axis, y el atlas. El tubérculo solamente, pero no tiene apófisis. Está acá, un tubérculo en el arco posterior. Por lo tanto, dijimos que este músculo elevador de la escápula va desde acá, desde este ángulo superior, superomedial de la escápula, y se va a dirigir a las apófisis transversas del atlas, del axis, de la tercera, cuarta, quinta, aquí está la sexta, ¿no? Entonces dijimos que se va al atlas, al tubérculo posterior apófisis transversa del atlas, del axis, de la tercera y la cuarta vértebra cervical. Entonces, este músculo también dijimos está inervado por rama del plexo braquial, y el plexo braquial está formado por ramas anteriores de los pares raquídeos. Entonces, este elevador, su nombre indica, eleva ese ángulo de la escápula, tomando como punto fijo en la inserción cervical. Entonces, lo mismo que los romboides, aproximan la escápula hacia la línea media. Estos músculos son importantes porque si ustedes perciben, si ustedes perciben el cinturón escapular que está uniendo nuestros brazos, nuestros miembros superiores al esqueleto axial, fíjense, es tan importante a la escápula porque hacia la parte anterior, si tenemos aquí el esternón con su manubrio, el cuerpo, apéndice cifoide, teníamos acá inserta o articulándose la clavícula. Pero hacia la parte posterior tendríamos la escápula, ¿no? Con su proceso coracoide, su, su ángulo lateral, ángulo inferior y ángulo superior. Entonces, allá detrás, no tenemos con quién la escápula se articule. Entonces, hacia acá adelante, nuestros brazos están fijados a través de esta articulación de la clavícula con el esternón clavicular, ¿cierto? Que hemos visto en la sinovial. Pero hacia allá atrás, la escápula no articula con la apófisis espinosa, no articula las costillas, está sobre las costillas y está al lado de las apófisis espinosas. Por lo tanto, aquí mantiene la estabilidad hacia la parte posterior, ¿no? Son estas inserciones musculares amplias que tiene la escápula. Y hacia la parte anterior, si nosotros no tuviéramos esta clavícula torácica fracturada, el miembro, la cintura escapular se va hacia adelante también. Entonces, por demás de importante es esta articulación en la estabilidad del miembro superior. Y hacia atrás, como la escápula no tiene nadie, lo que la aseguran a ella, a nuestro cuerpo, van a ser las inserciones musculares.
Ahí tenemos un bollo músculo, ¿no? Que insertan ahí los supraespinosos, infraespinosos, redondo menor, redondo mayor. Esto es el elevador, el romboides menor, romboides mayor, el músculo subescapular. Y ahora de aquí a poco vamos a ver otros músculos, como el dorsal ancho, que también inserta un poquito acá en el ángulo inferior, y el trapecio. Entonces, esa consideración tienen que tomarla eh, como está asegurado a nuestros brazos, a nuestro cuerpo. El otro músculo entonces sería el dorsal ancho. Este dorsal ancho inserta desde abajo, ¿cierto? Desde abajo. Entonces, vamos a ver que este dorsal ancho inserta en las últimas 6 apófisis espinosas de las últimas 6 vértebras torácicas. O sea, estamos hablando más o menos de T7, 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 T8, T9, T10, T11 y T12. Son las últimas 6. Entonces, T8, T9, T10, 11 y 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, a partir de 7. Las últimas 6 vértebras, apófisis espinosa de estas vértebras, en las últimas 6 torácicas. Pero no conforme con eso, se va hasta más abajo todavía y está insertándose en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. 1, 2, 3, 4 y 5. En todas esas 5 apófisis espinosas de las vértebras lumbares. De ahí también va a insertar en el sacro y en la cresta, en el tercio posterior de la cresta del hueso ilíaco. Entonces ya a nivel de lumbar 5 tendríamos la articulación ahí del sacro, ahí estaríamos la articulación con el sacro. Entonces acá el sacro con su canilla articular para la articulación sacroiliaca, las vértebras que están fusionadas ahí en el sacro, cresta sacra, tubérculos posteriores medial y lateral, y la articulación con el hueso ilíaco, articulación sacroiliaca. Acá también la articulación sacroiliaca, la cortadura, la espina. Lo que nos interesa ahora es aquí, la cresta, donde va el cinturón, la cresta ilíaca. Entonces, esto, de aquí a poco vamos a ver huesos de la pelvis. Entonces ya vamos a ver que esto es la cresta ilíaca. Entonces este hueso de acá se llama el hueso coxal. Este hueso coxal está formado por 3 huesos. Se llama hueso coxal. Está formado por la fusión de 3 huesos. Uno de ellos es el hueso ilíaco, otro el pubis, hacia la parte anterior, ¿no? Está el vello pubiano, y el otro sería el isquio. Esos 3 huesos forman entonces, esto es el isquio, el pubis está allá adelante, y esto es el ilion. Entonces la cresta ilíaca está acá, que tiene eh, un tercio posterior, un tercio medio y un tercio anterior. Tiene además 2 labios, un labio lateral y un labio medial y un intersticio. Ahí van a insertarse varios músculos que vamos a ver después, que son músculos de la región o de la pared abdominal. Entonces, este músculo de esta amplia inserción, desde acá arriba, fíjense, la apófisis espinosa, dijimos, de las últimas vértebras torácicas, de 7, de 8, T9, T10, T11, T12, las lumbares, inserta también en el sacro, lo va a hacer en la cara posterior de él y en este tercio
posterior de la cresta ilíaca. De esta inserción, entonces, se va a dirigir las fibras superiores, dijimos que iban hacia la parte inferior. Ya las fibras más inferiores se van hacia la parte superior, haciéndose un entrecruce ahí, rotando sobre su propio eje, este músculo dorsal ancho, el músculo del nadador. Y él terminaba insertándose en el surco intertubercular. Entonces, hacia acá tendríamos la cabeza del húmero. Acá la cabeza del húmero, la tróclea y el cóndilo o capítulo, en la parte lateral. Entonces, hacia allá adelante, aquí estaría viendo yo el canal radial, el canal de torsión del húmero, el canal radial, pero lo que me interesa ver es allá en la parte anterior, el surco intertubercular, el tubérculo mayor y entre el tubérculo menor. Entonces este músculo llega, se abre espacio, lo bordea por debajo al redondo mayor, ¿no? Que estaría acá, el redondo mayor, insertándose aquí en la escápula. Lo bordea, hace esa vuelta ahí, se rota sobre su propio eje, las fibras inferiores terminan arriba y las superiores para abajo. Entonces le termina insertando en el fondo o piso de este surco intertubercular allá en la parte anterior. Por lo tanto, cuando este músculo se contrae, aproxima el brazo hacia la línea media, hacia el cuerpo, pero también como va de atrás hacia adelante, está aquí atrás en la apófisis espinosa y se va adelante el brazo, lo que hace es extender, lo lleva hacia atrás el brazo, un extensor del brazo, un aproximador hacia la línea media y un rotador interno porque lo tironea de allá adelante y el miembro medio que rota medialmente. Entonces, este movimiento sirve en el nado, ¿no? De ahí que le llaman el músculo del nadador. Por lo tanto, vamos a tener ahí entonces las inserciones de este músculo dorsal ancho o latísimo dorsal. Este músculo está también inervado por un ramito del plexo braquial que vimos en el plexo braquial, ya en las ramas colaterales del plexo braquial, el nervio tóraco-dorsal. Tóraco, pues se va hacia el tórax, y dorsal porque está hacia la parte posterior. Nervio tóraco-dorsal. Bien. El otro músculo es el más superficial de esta región y es uno de los más grandes también, el músculo trapecio. Entonces, ya hemos visto acá el plano superficial romboide menor, romboide mayor. Luego hemos visto el dorsal ancho o latísimo dorsal también le llaman, ¿no? El otro músculo que vamos a ver ahora es el trapecio. Este trapecio lo dejé para último porque es el más superficial y este sí va por encima de todo, inclusive cubre un poco hacia el dorsal ancho que acabamos de ver. Estás insertando desde la línea nucal superior, o sea, estamos hablando del occipital. Por tanto, aquí necesitamos diseñar la cabeza vista de atrás. Tengo el tubérculo, el atlas levanta el mundo es la cabeza. Veamos cómo nos sale. Pésimo. Ya. Mejor. Entonces, vista desde atrás tendríamos ahí la estructura landoidea, en forma triangular, el occipital.
tendríamos el tubérculo occipital externo. Del tubérculo occipital externo están saliendo las líneas nucales superiores que se van hacia la apófisis mastoide, acércate de la apófisis mastoide. Luego vamos a tener una cresta occipital externa que se va hacia el borde, hacia el límite posterior del agujero magno, y entre el tubérculo y el límite posterior del agujero magno, en la parte media tendríamos la salida de otra línea nucal inferior. ¿No? Toda esta parte del, del occipital es rugosa, ¿se acuerdan? El occipital, la porción inferior de la escama es rugosa. Entonces hay la línea nucal superior, la línea nucal inferior, los cóndilos del occipital, así, cóndilo del occipital y apófisis mastoide, que corresponde a la porción posterior del hueso temporal. Entonces, de estos reparos óseos, vamos a ver cómo este músculo, y lo voy a poner en otro color para que lo veamos. Entonces dijimos que estás insertando desde arriba de la línea nucal superior, entonces lateralmente al tubérculo occipital externo, de estas inserciones de la línea nucal superior, vas a insertándose también por el ligamento, por este ligamento acá. Entonces aquí el del occipital vas insertándose en el ligamento nucal, en todo este ligamento nucal de un lado, y el otro de otro músculo también insertado hacia el otro lado. El trapecio, entonces, ligamento nucal va a insertarse también en las eh, las apófisis, en el ligamento espinoso, ¿cierto? Que está sobre las apófisis o el vértice de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. De las vértebras torácicas, aquí ligamento nucal, todo el ligamento nucal a nivel cervical. Después teníamos todas las vértebras torácicas, llegamos hasta acá, fíjense, ¿cierto? Hasta T12, torácica 12, inclusive coge hasta alguna parte de la L1 y otro hasta L2. De toda esta amplia inserción, este músculo trapecio, desde el occipital hasta la región torácica, viene insertándose en 3 órdenes de fascículos. Uno se van a ir hacia acá, los más mediales se van a ir hacia el acromión y los más inferiores se van a ir hacia la espina de la escápula. Entonces, los superiores se van a la clavícula. Entonces nos falta hacer el reparo. Aquí la extremo lateral de la clavícula estaba se articulando eh, con el acromio. Esta es la articulación acromio clavicular. Entonces, en el tercio lateral de esta clavícula, ¿no? Está insertándose también este músculo trapecio. Por lo tanto, insertándose las fibras superiores, vamos a tener que se van a ir hacia, ¿no? hacia la clavícula, ahí en el tercio lateral. Las otras fibras ya no le alcanza para irse al tercio lateral de la clavícula, la ven libre al acromio, lo ven libre al acromio y le siguen ahí. Entonces ya las más inferiores, las que vienen de las últimas torácicas, inclusive las primeras lumbar, estas se van a ir cubriendo todos los músculos anteriores
insertándose en la espina de la escápula. Entonces van de la parte media hacia la parte lateral, llegando a la clavícula en su porción o tercio lateral, el acromión y también cogen inserción a nivel de la espina de la escápula. Este trapecio, este músculo también está inervado por un nervio, uno de los pares craneales, el 11º, que es el nervio accesorio. Estaría inervado por el 11º par craneal, que es el nervio accesorio. El dorsal ancho dijimos que estaba inervado por el nervio tóraco dorsal, la rama tóraco dorsal del plexo braquial. De esa forma, entonces, tendríamos los músculos de la región superficial y media de la región posterior. Los músculos del estrés, y dice, hagan un masaje aquí, son estos músculos, ¿no? Ya saben, entonces, son músculos del estrés, la parte que está en la pared superior, otro está aquí, el trapecio, ¿no? Uno puede hacer masajes descontracturantes porque estos son los que se cansan cuando uno está en la computadora estudiando en una mala postura para el estudio. Entonces son los que se empiezan a fatigar y liberan ahí su ácido láctico y luego terminan todos macurcados, ¿no? El elevador de la escápula también ayuda a mantener los brazos ahí cuando uno está estudiando. Romboides menor, romboides mayor son músculos del estrés junto con el trapecio. Entonces ahí tendríamos el romboides menor, el romboides mayor, que son los músculos que son músculos de estrés. Otro músculo que uno, cuando hace los masajes descontracturantes, es el músculo que está por delante de la escápula, el músculo subescapular. Entonces uno tiene que llevar el miembro superior hacia la región lumbar del paciente. Con eso consigue levantar la escápula, da para meter el dedo ahí y hacer un masaje a nivel de ese músculo, ¿no? Son músculos del estrés. Por ejemplo, yo aquí diseñando, dibujando aquí en esta tablet, que no es lo mismo que nuestra pizarra, yo termino seguramente con esos músculos romboides y trapecios cansados. Bueno, veamos entonces el plano profundo. El plano profundo son unos musculitos más pequeños, pero hay algunos detalles de consideración, sobre todo a nivel de la región lumbar. En el plano profundo vamos a tener los músculos erectores. Son los músculos que ayudan a estabilizar, a mantener erguida la columna, pero también le imprimen movimientos de rotación para mirar para un lado, para el otro, para torcer el torso, ¿cierto? Para un lado, para el otro, se mueve. Entonces son erectores de la columna y también son rotadores de la columna. Van a haber músculos que están a nivel del cuello, que van a ser los estabilizadores del cuello, erectores del cuello y también rotadores del cuello. Y van a haber estabilizadores o erectores de la columna y rotadores de la columna. Bien, veamos entonces el plano profundo. En el plano profundo vamos a ver primero la región cervical, la región del cuello. Para eso vamos a decir que en este plano profundo tendríamos, en primer lugar, dijimos, los músculos del cuello. Entonces, a nivel del cuello o cervical, vamos a tener erectores, ¿cierto? Erectores y rotadores. También vamos a tener
rotadores del cuello. Entre ellos vamos a tener unos conocidos ahí que son los músculos esplénicos. Entonces están los músculos esplenios de la cabeza y esplenios del cuello. Entonces vamos a tener dos esplenios. Esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Otros músculos son los erectores de la columna vertebral. Entonces, erectores y rotadores de la columna. Entonces, a nivel de la columna vertebral, a nivel de la columna vertebral, vamos a tener también erectores y rotadores. Lo mismo con el cuello. Entre estos erectores vamos a tener los famosos el músculo espinoso, el longísimo torácico y el iliocostal, que son los músculos por excelencia de la espina. Entonces, entre los músculos erectores, erectores de la espina, los músculos erectores de la espina. Tenemos entonces a los músculos eli. Entonces, es el son el espinoso. El L de Eli, la L de Eli es el longísimo. Y la I de Eli es ilio costal. Ilio costal. Son los músculos del lomito. Ya los vamos a ver. Y los otros, entre los rotadores y estabilizadores de la columna, tenemos los transversos espinosos. Entonces aquí también vamos a ponerle los transversos espinosos, que van de la apófisis transversa a la apófisis espinosa. Son rotadores y estabilizadores, los transversos espinosos. Espinoso. Y ahí entre los también vamos a tener al famoso semiespinoso. Vamos a poner acá. Al semiespinoso. De que va en una parte nomás de las espinas. El espinoso va en todas las espinas. ¿Cierto? Y el semiespinoso va en una parte de las espinas. Una porción de las espinas. O en una región de la columna. Aquí vamos a tener también la presencia del músculo multífido. Multífido del raquis o de la espina. Y los músculos, estos son músculos estabilizadores, los músculos rotadores. Entonces tendríamos erectores y rotadores. Veamos entonces este plano. Tendríamos un plano que es más profundo, que son los músculos, son los músculos intertransversos e interespinosos. Son ya los músculos más profundos de esta región. Lo vamos a poner acá, no nos olvidemos. Serían los músculos los músculos intertransversos e interespinosos. Músculos intertransversos, los músculos interespinosos.
espinosos. Estos son pequeños músculos segmentarios, chiquitos. Lo vemos por último. Bien, los músculos entonces, el cuello, los erectores y rotadores, vamos a tener los esplenios. Esplenio en la cabeza, esplenio. Eso vamos a diseñar nuevo, acá arriba. Lo siguiente. Vamos a ver que este músculo de esplenio en la cabeza va desde las vértebras cervicales a el hueso occipital, a la parte posterior, eh, sobre la parte posterior de la apófisis mastoides y parte también de la línea nucal superior, sobre todo en la porción lateral. Entonces vamos a ver, a diseñar de nuevo. Voy a apagar eso ahí. Veamos. Desde la apófisis cervical, entonces vamos a diseñar C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. De nuevo acá. Hacemos un esquema rápido. C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Notaríamos las torácicas ahí. Y lumbar. Entonces tenía T1, T2, T3, T4, T5, T6. ¿No? T1, T2, T3, T4. Ahí tengo T4, T5, T6, T7, T8, 9, 10, 11 y 12. 2. Entonces vamos a ver la apófisis espinosa de estas vértebras. El esplenio de la cabeza va de región cervical al occipital, o sea, va a la cabeza. El esplenio del cuello, ese va de la región torácica a la región cervical, por eso se llama esplenio del cuello, del tórax a la cervical. El otro de la cervical al occipital, a la región posterior, el borde posterior de la apófisis mastoides y borde y línea nucal superior, tercio lateral. Entonces veamos. Otra vez partimos del tubérculo, pues espinosa 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 es la más prominente. Y ahí tenemos entonces que este esplenio en la cabeza está insertando. Nos faltaría acá poner otra vez el occipital, el, eh, el atlas, el occipital ahí. Ahí. La línea nucal, el tubérculo occipital externo, se va hacia la línea nucal y termina en el borde posterior de la apófisis mastoide. Bien. Ahí tenemos la cresta media, la línea nucal entre ellos dos. Entonces dijimos que este esplenio en la cabeza se inserta desde la región cervical hacia la cabeza. Entonces va a tomar inserción a nivel de la apófisis espinosa de C6, C7, donde acá C6 también agarra C7, se va a ir hasta T1, la apófisis espinosa T3, inclusive hasta T4. De esta región de C6 se va a ir a insertar en esta línea nucal superior y el borde posterior de la apófisis mastoide. Entonces se separa su fibra de este músculo esplenio. Vamos a tener entonces la inserción del esplenio en toda esta región cervical. Entonces va de la región cervical y torácica superior hacia la cabeza. Ese es el músculo esplenio de la cabeza. El esplenio del cuello va de la apófisis espinosa de T3, ¿cierto? Torácica 3,
apófisis espinosa de torácica 3, más o menos estaría entre acá. Voy a hacer otro color para que podamos distinguirlo. 7T4, acá estaría T3. Apófisis espinosa T3. Y se va a dirigir hacia las apófisis transversas, no solamente T3, ¿no? Va T3, T4, dijimos de torácica al cuello, del tórax al cuello. T3, T4, T5, hasta T6. Apófisis espinosa y se va a ir a la apófisis transversas, entonces, de las primeras vértebras cervicales. Estamos hablando de atlas, axis y la tercera vértebra cervical. Entonces, si ponemos aquí nuestras apófisis transversas del atlas, del axis, tercera, tenemos acá atlas, axis y tercera vértebra, cuarta, quinta, sexta y séptima. Son bituberculados, ¿no? Son partiditas así, para no tener así. Tubérculo anterior, tubérculo posterior. Entonces dijimos que esto se va a ir, estas fibras musculares, se va a dirigir entonces a la apófisis espinosa de, aquí le vamos a poner T3, hasta la apófisis transversa, primeras vértebras cervicales. Entonces tendríamos acá, aquí, incluso otro fascículo aquí acá, hasta C4. Entonces vamos a tener T3, esto se va al atlas, al axis, a la tercera, inclusive un fascículo hasta la cuarta. Entonces va del tórax hacia el cuello. Entonces aquí le vamos a poner, este es el músculo esplenio del cuello. Esplenio del cuello. Y el otro sería el músculo esplenio de la cabeza. Esplenio de la cabeza. Sigamos. El otro plano de la región profunda, sería el otro grupo muscular, son los extensores, rotadores o estabilizadores y rotadores, pero ya de la columna vertebral. Ya habíamos dicho que teníamos los heli. Los heli son espinoso longísimo, torácico y el ilio costal. Son los músculos erectores de la espina de la columna vertebral. Y después teníamos los transversos espinosos, que son rotadores. Ahí está el semiespinoso, el multífido y los rotadores cortitos, más pequeños. Veamos entonces el músculo heli. Para ver esto, heli, estos músculos, todos tienen una inserción común a nivel de un tendón común que se llamaba la masa, que se llama la masa común. Entonces, la masa común es un tendón, aquí, ¿cierto? Un tendón, tendón largo, que está insertándose en las apófisis espinosas de las últimas dos vértebras torácicas, inserta también en la apófisis espinosa de todas las vértebras lumbares, inserta este tendón común en la cara posterior del sacro, en la cresta sacra, en el tubérculo medial, en el tubérculo lateral, inserta también en el labio posterior del tercio medial de la cresta ilíaca. De esta amplia inserción, este, este tendón común o masa común, cierto tejido conectivo, que sirve de origen o inserción común de los músculos de los músculos heli, espinoso, longísimo e iliocostal.
Entonces, este espinoso va en las apófisis espinosas de las vértebras lumbares, torácicas y cervicales. Ahora lo vemos. ¿Cierto? El longísimo continúa hacia acá, hacia las apófisis transversas y los tubérculos de las costillas. Ya el ilio costal es el más lateral, es decir, va también de esta masa común, pero en la parte más lateral y va de la masa común o el tendón común hacia las costillas, a las costillas inferiores. De las costillas inferiores brinca a las costillas superiores, de las costillas superiores brinca al pescuezo. Es un ilio costal. Entonces vamos a verlos acá. El espinoso. Vamos por la parte media. Vamos a poner en color verde al espinoso para que podamos identificarlo. Entonces, este espinoso va desde la apófisis espinosa de las vértebras lumbares, las vértebras torácicas. Entonces tiene, ¿dónde están las lumbares? Aquí, de 6, se me va a faltar altísimo. Vamos a hacer a este otro lado. Perfecto. Apago esto de aquí, borramos eso. Eso ahí. Bien. Eso también. Veamos. Ponemos los reparos nuevamente. Reparos óseos. Tenemos desde las cervicales, torácicas y lumbares. Hasta la lumbar. 2, 1 y 5. Bien. Este espinoso, al estar en la línea media, va en el ligamento espinoso, va en la parte, si vemos en este arco lateral, ¿cierto? Va ahí más o menos en la parte superior de las apófisis espinosas. Entonces, este músculo espinoso va desde la región de la apófisis espinosa a la región lumbar, insertándose en esta que hemos visto, que era su tendón común. Entonces, inserta ahí en la apófisis espinosa de la región de las vértebras lumbares, llega a las vértebras torácicas. No hay misterio acá, va sobre todo las apófisis espinosas solamente, llega a la región torácica, ¿cierto? Llega también a las apófisis espinosas cervicales, entonces no conforme de la región lumbar, llega a la apófisis espinosa cervicales, y allá en la región cervical se van a mezclar con este otro, ¿dónde está? El semiespinoso. Esperemos un rato. Hola, José Miguel. Hola, Che. Ajá. Para el del tórax, ¿no? Ya. Pero ya viene eso. No es como el Pleurobaxi, ¿no? No tiene las tres cámaras, tiene una nomás. Sí, sí. Ujú. Tres, tres. Exacto. Ajá. Bueno, yo creo que debe funcionar, pues. Ah, bueno, si es judío debe ser. Ah, ¿sí? ¿Y cómo no nos avisaban los?
Ah, perfecto. Ya pues lo conectamos ahí. Ah, ya. Ya pues. Entonces en una hora, hora y media más o menos, ¿no? Que termine la limpieza. Ah, ya, ya. Va a ser una hora hasta que limpien quirófano y todo, una hora por lo menos. Ajá. Ya. ¿Y cómo está la pacientita que operamos anoche? ¿La vieron? La mandamos a terapia, al postquirúrgico inmediato. Ajá. Pucha. No, pero estaba llena de pus, te digo. Y la mamá me decía que recién es 24 horas, yo le dije, no creo. Está totalmente podrida, perforada el apéndice en la vértice. Bueno, sí, pues que los niños también son medio fregados. Ya, pues les encargo, yo voy de aquí en una hora, más tarde, hora y media que por ahí. Listo, pues, gracias. Ya. Entonces, continuando, ahí no hay misterio, ¿listo? El espinoso va por las espinas y se acabó. Eso va de la región. Pero esto dice que el espinoso tiene varias porciones. Es porque va en la región lumbar, sería su porción lumbar. Cuando llega al tórax, es su porción torácica. Cuando llega al cuello, porción, una porción cervical. El espinoso, ¿no? Porción, sobre todo torácica. Esta lumbar es más que todo la organización común que tiene. ¿Entonces? Tiene entonces una porción torácica, va a tener una porción cervical, pero como les dije, que se mezcla con el espinoso, y el espinoso, de aquí a poco vamos a ver que este sí llega hasta, lo vemos de una vez, el espinoso, acá lo vamos a poner con color amarillo, el espinoso. Este espinoso es un músculo que sí llega hasta la línea nucal, entre medio de la línea nucal, va de las apófisis transversas, ¿cierto? De una apófisis transversa hacia, hacia una apófisis espinosa. Entonces, este espinoso sí va a llegar, viene de una apófisis transversa, por decir de acá de la C5, ¿cierto? O C6 de esta región. Entonces, agarra su fibra y se va hacia una apófisis espinosa, pero es largo así, se va hacia el atlas, por ejemplo, así, ¿ya? Pasando 4, 5, hasta 6 vértebras. Entonces, si va de C6, se va allá, por ejemplo, a C2. Si va de T1, puede llegar hasta C4. Entonces, este espinoso tiene esa característica que inserta en una apófisis transversa, pero lo hace entre 4 a 6 vértebras por encima. ¿Listo? Va entonces a nivel, tiene porción torácica, tiene porción cervical también, y llega a la cabeza, entonces va insertándose así de la apófisis transversa y va a ir llegando entonces de la una hacia la otra. Y se viene aquí hacia las líneas, entre medio de las líneas nucales. Esa característica tiene este semi-espinoso. Entonces viene acá, insertándose ahí, semi-espinoso, llega hasta la cabeza. Cuando uno trabaja la región posterior, entonces, se puede apreciar este semi-espinoso. Así. Entonces, este músculo, ¿por qué se llama semi-espinoso? Porque no se inserta en toda la columna. Sin embargo, el espinoso, fíjense, el espinoso motiva
aquí de la región lumbar, que es su origen, ¿no? Tiene la porción torácica, en todo, ¿no? Toda la columna tiene la porción cervical. No conforme con eso, también tiene, se le prende, se une hacia el semiespinoso y tiene una porción de la cabeza también. Entonces va a tener torácica, cervical y la cabeza. Una porción torácica, su origen a nivel lumbar, porción torácica, cervical y una porción en la cabeza, hacia la cabeza con el semiespinoso. El otro músculo de esta, que nace en esta masa común sería el músculo longísimo. Este músculo longísimo tiene una excepción más sencilla. Este músculo longísimo se va de la siguiente manera. Va dando fascículos mediales y fascículos laterales. Va repartiendo paco pillo, así como en el examen, para un lado, para otro, para un lado, para otro. Entonces tiene inserciones a nivel de la región torácica, la región cervical y la región de la cabeza. Entonces, si vamos a ver aquí en la región torácica, ¿cierto? Vamos a poner este color. Si pongo yo unas costillitas acá, ¿cierto? Aquí la décima costilla, por ejemplo, la cabeza, cuello, tubérculo y ángulo. Cabeza, cuello, tubérculo, ángulo. Así. Aquí tendría la cabeza, cuello, tubérculo, ángulo. Cabeza, cuello, tubérculo, ángulo. Así. Entonces, aquí tendríamos las apófisis espinosas, el transversa, por decir, acá de esta vértebra, es apófisis transversa, ¿no? De aquí tendría cabeza, cuello, tubérculo apoyado a la apófisis transversa y ángulo. Cabeza, cuello, tubérculo, ángulo. Entonces, este músculo tiene la característica que se va en toda la columna, le dijimos, desde el tórax, pescuezo y la cabeza. Y hace esto. Entonces va repartiendo al pacopilo como en el examen. No tiene uno, viene así. Tiene un fascículo que se va hacia la costilla, otro fascículo que se va a la apófisis transversa, otra vez a la costilla a nivel del tubérculo más o menos, ¿cierto? Hacia el tubérculo costal y a la apófisis transversa torácica. Ahí viene la apófisis transversa, al tubérculo y así se va repartiendo. Paco, pillo, Paco, pillo. Así va subiendo hasta la región, ya dijimos que está la porción torácica. Llega hacia la región cervical. Entonces vamos a tener, continúa, llega a la región cervical. Ahí en la región cervical va de las apófisis espinosas, ahí ya no hay costilla, ¿cierto? Entonces ya solamente se va hacia la apófisis transversa y las apófisis, cerca de las apófisis articulares de estas vértebras. Como ya no hay costilla, entonces ahí ya se va solamente a las apófisis transversas, cerca de las apófisis articulares de las vértebras cervicales. Llega a la cabeza y también este se va a ir hacia la parte más lateral, yéndose a insertar hacia la región posterior de la apófisis mastoide. O sea, apófisis transversa, cerca de la apófisis articulares, a nivel cervical y a nivel torácico al pacopilio porque se va a la apófisis transversa y se va a la costilla a nivel de su tubérculo. Entonces vamos a tener porción también de la cabeza y otra porción que es la porción cervical. ¿Entonces? Ya tendríamos el espinoso, longísimo. Longísimo porque es así largo, ¿no? Por todos lados. Y el otro es el iliocostal. Este iliocostal es más lateral. El iliocostal tiene una porción lumbar, torácica y cervical. Ya no llega a la cabeza. Entonces, desde la porción lumbar, ¿cierto? Él está insertándose en las últimas 6 costillas, otra vez. ¿Recuerdan que contamos las últimas 6?
¿Cuáles serían las últimas 6? Serían a partir de las 7. Teníamos la 12, 11, 10, 9. Vamos a hacer acá la cuello, tubérculo, ángulo. Cuello, tubérculo, ángulo. La 8 y la 7. Cabeza, cuello, tubérculo, ángulo. Cabeza, cuello, tubérculo, ángulo. Sería la 7. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. La última 6 costillas. Entonces este músculo inserta en el ángulo, ya no inserta en el tubérculo. Están viendo que es importante conocer. Este músculo dijimos que se va hacia el tubérculo, 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 ¿sí? El tubérculo. Y apófisis transversa. Entonces este otro de acá, ya el músculo, voy a poner otro color, el músculo iliocostal, y él está insertando de la misma masa lateral que hemos visto acá, que insertaba en las dos últimas torácicas. Esa es la masa común. Esta es la última torácica, la apófisis espinosa, llegaba al sacro, cara posterior sacro, también el labio posterior tercio medial de, de, de la cresta ilíaca. Entonces estás insertando en esa masa común una vez y luego se va a dirigir hacia, ya no al tubérculo, porque está ocupado, sino hacia el ángulo. Entonces dirige al ángulo, al ángulo, al ángulo, al ángulo de la costilla. Entonces de esa región lumbar hacia las 6 últimas. Y de ahí se va a las 6 primeras, va brincando, ya les dije, este músculo. Entonces vamos a tener acá la cabeza, cuello, ángulo, cabeza, cuello, tubérculo, ángulo de la secta. Vamos a poner aquí cabeza, cuello, tubérculo, ángulo, cabeza, cuello, tubérculo, ángulo, cabeza, cuello, tubérculo, ángulo. Vamos a poner así rápido. De las 6 costillas, ¿no? De las 6 costillas, de las 6 primeras. Entonces este músculo se va brincando de rama en rama, donde aquí vamos a tener que este se va a ir entonces insertándose a nivel del ángulo también, pero ya de las 6 últimas a las 6 primeras, son 12 costillas. Pues vamos a tener esa imagen ahí. Llega entonces a insertarse así. Luego, la porción cervical, dijimos que no llega a la cabeza, la porción cervical se va a la apófisis transversa de la vértebra cervical. Entonces le ponemos a este lado, la apófisis transversa, la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, esta es la costilla, séptima cervical. Entonces, este músculo ya brincó de abajo para arriba, entonces continúa su brincadera y va a llegar hacia la apófisis transversa de C7, C6, C5, C4, C3, C2 y C1. Ese es el famoso iliocostal. En su porción, entonces, dijimos, su porción lumbar, en su porción torácica y en su porción cervical. Esto no llega a la cabeza, por tanto no tiene un fascículo de la cabeza. Bien, ya terminamos entonces. Masa común, espinoso, longuísimo, iliocostal, ya hemos visto el semiespinoso, el multífido y el rotador. Esto es más sencillito. Multífidos del raquis, ¿cierto? Los músculos multífidos. Estos son pequeños musculitos que van a estar insertándose de una apófisis transversa a otra apófisis espinosa. Entonces, son igual que los músculos del semiespinoso. Pero el semiespinoso dijimos que va
de 4 a 6 vértebras. Este va entre 2 a 4 nomás por encima, y los rotadores van de 1 a 2 vértebras por encima. Entonces es fácil, lo vamos a diseñar acá. Semiespinoso y multífido. Multífido entonces va de una apófisis transversa entre 2 a 4 apófisis espinosas por encima. Entonces tengo acá esta apófisis, cualquier apófisis. Multífido va de un lado de apófisis transversa a apófisis espinosa. Tengo acá entonces apófisis transversa, apófisis transversa, de 3, de 4, de 5, de 6. Entonces de aquí vamos a llevar apófisis a lo siguiente. Músculo multífido. Se va a insertar de una apófisis espinosa, por ejemplo acá, ¿cierto? De una apófisis espinosa, y se va a ir 1, 2, 3, hasta 4 por encima de él. Entonces va de una apófisis espinosa, transversa, perdón, otra apófisis espinosa. La apófisis espinosa, la apófisis transversa, apófisis espinosa. En todo el raquis. Entonces este multífido es un músculo bien profundo, está pegado mismo a la columna vertebral, ¿cierto? Y va, sobre todo, es más voluminoso a nivel lumbar. Sobre todo, a nivel lumbar este multífido. Este multífido raquis. Va en toda la columna. Sobre todo en la región lumbar. Va en la región torácica, va en la región cervical, pero donde hay más y tiene más músculos es a nivel lumbar. El otro músculo es el músculo rotador. Este rotador va de una apófisis transversa a la apófisis espinosa de otra vértebra. Entonces, si va de esta apófisis, en otro color la vamos a poner. Si va de una apófisis transversa, por ejemplo acá, ¿cierto? Se va a ir a la apófisis espinosa, la que está arribita, o máximo a la de encima. Son pequeños músculos, más que rotar, esto lo que hacen es estabilizar. Son estabilizadores, erectores y rotadores de la columna. Entonces son pequeños músculos que van de una apófisis transversa hacia una apófisis espinosa. Por eso se llaman los músculos transversos espinosos. Transversos espinosos, son profundos. Entonces este sería el músculo. Ya hemos visto el multífido. Este sería el músculo. Son los pequeños rotadores o estabilizadores de la columna. ¿Cierto? Muy bien. Los músculos, estos intertransversos e interespinosos, más fácil todavía. Si tengo acá una vértebra con sus apófisis en una vista frontal, una vértebra, apófisis transversa, apófisis transversa, apófisis transversa, apófisis transversa. ¿Cierto? Vamos a diseñar una vista frontal, tendría, perdón, una vista lateral, apófisis articular, un cuerpo vertebral, apófisis vertebral, articular, perdón, articular inferior, apófisis espinosa. Entonces, los intertransversos, como su nombre indica, va de una apófisis transversa a otra apófisis transversa. Intertransverso. Los interespinosos va de una una apófisis espinosa, a la otra apófisis espinosa. Son músculos estabilizadores de la columna. Con eso entonces hemos terminado todo lo que son músculos de la región del dorso. ¿No? Complicado, muchas veces estos pequeños musculitos, además, para que usted lo conozca, casi no los preguntan en el examen, gracias a Dios, porque es una chipadera, excepto los músculos más grandes, el trapecio, el romboide, son músculos de estrés, el dorsal ancho, latísimo, dorsal, esto que deben por lo menos conocerlo y saber en general. Antes de concluir, me gustaría terminar en la región profunda del occipital, o sea, en la región profunda de la nuca, la apófisis mastoide, ¿no? Tendríamos aquí el tubérculo occipital externo,
la línea nucal superior, la línea nucal inferior. Acá tendríamos el tubérculo del arco posterior del atlas, su tubérculo, acá su masa lateral. Por debajo tendríamos al axis con su diente, su apófisis espinosa, aquí la tercera vértebra cervical, apófisis transversa, así, bilobulada. En la parte más profunda de la región de la nuca, tenemos 4 pequeños músculos que forman un triángulo importante, porque ahí se localiza una arteria, que es la arteria, aquí tienen estos apófisis transversas que tienen su agujero vertebral, que es por donde viene la arteria vertebral. Entonces esos 4 musculitos son sencillos, son los músculos oblicuos y los rectos. Los rectos, tenemos el recto posterior menor, que va del atlas, ¿cierto? El tubérculo del atlas hacia el occipital. Pero lo hemos hecho muy alto, porque la inserción de este es a nivel de la línea nucal inferior. No se está insertando así. Ese es el recto posterior menor. Aquí tendríamos el otro músculo, que es el recto, a su lado, el recto posterior mayor, pero en este caso ya viene a la apófisis espinosa de la vértebra cervical 2, que sería el axis. Ahí tendríamos entonces el recto posterior menor de la cabeza y este otro que es el recto posterior mayor de la cabeza. Los otros dos son los dos oblicuos. Entonces, el oblicuo inferior viene también de la apófisis espinosa del axis, se va hacia la apófisis transversa del atlas, hacia la parte posterior, el tubérculo posterior, la apófisis transversa del atlas. Y de la apófisis transversa del atlas sale otro musculito, también la parte posterior, y lo mismo se va hacia la línea nucal inferior. Entonces tengo, este sería en forma oblicua, el músculo oblicuo superior, y este de acá el músculo oblicuo inferior. De tal forma, estos músculos oblicuos forman este triángulo infra o suboccipital que estaría delimitado medialmente por el recto mayor, lateralmente e inferior el oblicuo inferior y superior y lateral el oblicuo superior. La arteria vertebral que va por acá, que rama la subclavia, llega al agujero, ¿cierto? En la void transversa, luego se va por el arco posterior, atravesando este triángulo suboccipital o infraoccipital, para formar entonces con la otra que viene del otro lado, el tronco basilar. Entonces, la arteria es contenido importante y es pregunta de examen de este triángulo, que está formado por el recto mayor posterior de la cabeza y los oblicuos superior e inferior. Esta sería la arteria vertebral. Y una relación también que tiene ahí la arteria vertebral es con un ramito que se va hacia la parte posterior, que es el C1. Aquí sería C2, C3, son los ramitos posteriores. Entonces este C1 viene por ahí, está en relación a este triángulo suboccipital. Bien, con eso sí, ahora ya hemos concluido la región posterior. La próxima clase vamos a ver músculos de la región anterolateral del abdomen, ¿cierto? Y ahí vamos a ver, eso sí no se pueden perder, eso es por demás de importante, los músculos de la región anterolateral del abdomen. Grande abrazo, cuídense.